Ayer estuvimos preparando el agua. Usted sabe que en el edificio nosotros tenemos nada más un acceso a tres cuartos de pulgadas para echar agua, pero vino el departamento de bomberos y nos proveyó todo el agua para los bautismos de hoy. Impresionante, ¿sí o no? ¿Cuántos le damos un aplauso al Señor por ese milagro? Entonces, ayer tuvimos a 4 oficiales de aquí, del departamento de bomberos, nos dieron el agua y ya nosotros le pusimos agua, lo que restaba un poquito más de agua. Y la piscina aquí tiene un sistema de filtración, o sea que no se preocupe. Un sistema de filtración que la limpia y todo eso, y aparte tenemos unos paquetitos ahí que vamos a estar poniendo cada vez que entre una persona y luego salga, ponemos un paquetito. Mi esposa lo ordenó, creo que es algo con relación al COVID, y lo va a poner, toma segundos, y luego así, o sea que vamos a hacer algo bien higiénico también. Dígale al que está a su lado, no, ¿estás listo para bautizarte? Dígale. Si es que esta agua y la piscina está mejor que el agua del río, ¿ok? No se preocupe, vamos a hacer algo bien higiénico. Estamos en el mes del amor y de la amistad, ¿sí o no? Dígale al que está a su lado, oye, te amo, dígale. Te amo, che, dígale. ¿Ah? Estoy esperando mi regalo, dígale. Y el regalo, usted sabe que dando es como recibimos, pues. Y si no damos, y entonces, si usted dice que te amo, pero no da nada, entonces su amor no sé dónde está fundamentado. ¿Va? Dígale al que está a su lado, dando es como amamos, dígale. ¿Ah? Si es que vaya dando, pues el problema es que a nosotros nos gusta recibir mucho, ¿sí o no? Jairito, ponerle slide, hijo, el primer slide. Si es que hoy estamos realizando nuestro tercer bautismo. En marzo nosotros vamos a tener encuentro, diga conmigo encuentro. Creo que el febrero, ya entramos a febrero, el 19 de marzo vamos a tener un encuentro en este local de 8 horas. Aparte el día le vamos a estar dando la fecha del encuentro, y al final del encuentro vamos a estar haciendo bautismos, ¿sí o no? Entonces, hay iglesias que bautizan mes a mes. Al final de cada mes hacen un bautismo, porque el bautismo marca un final y te marca un inicio. El bautismo te marca la vida, perpetúa tu vida cristiana. Entonces hay mucha gente que dice que tiene a Dios y todo, pero ya a la hora que les hablas de seriedad, que ese es el llamado a la seriedad con Dios, diga conmigo, la seriedad con Dios, ya ahí se van para atrás. Le están poniendo ahí agüita caliente, hervida, para que no se nos congele ahí. Dele un aplauso a Managleida por ese trabajo que está haciendo ahí. Entonces, va a estar calientito, no se preocupe. Si siente frío, como quiere, el bautismo significa que cuando usted se sumerge en las aguas, usted es sepultado con Cristo. Y usted sabe que cuando uno es sepultado, uno no siente. Ya cuando lo sumerjamos, si está frío abajo, no se preocupe. Usted está muerto con el Señor. Lo importante es el bautismo, ¿sí o no? Eso. Entonces, hoy vamos a estar realizando nuestro bautismo. Vamos a ponernos las pilas acá porque el tiempo acecha. Ya son las 3 de la tarde. Voy a compartirle unas palabras cortas. Hemos venido compartiendo acerca del bautismo. ¿Cuántos han recibido 2 enseñanzas acerca del bautismo? Hemos venido hablando acerca del bautismo. Ponme el segundo slide, hijo. Hemos venido hablando acerca del bautismo. Y para entrar en el tema que yo les quiero compartir, quiero iniciar el segundo, papá, con una fotografía de un pintor español. Se llama Juan Lucerna. Usted puede buscarla. Esa pintura, ahí está la pintura. ¿Se ve bien la pintura? Esa pintura él la hizo recientemente. Y esa pintura lo que significa es la despedida de nuestros ancianos, la despedida que el COVID se llevó. ¿Sí o no? Jairito, no sé si puedes apagar esta luz de acá, hijo, un momento para que se pueda ver bien la imagen en la pantalla, porque esta luz fea aquí. Eso, ahí se ve mejor. Ahí. Entonces, en la fotografía, este cuadro, esta pintura, el pintor
El pintor la hace por el motivo de que el COVID nos llevó muchos ancianos. ¿Cuántos perdieron su abuelo, su mami atrapados por el COVID? Está uno. Entonces, esa generación, la psicología le llama la generación de hierro. Diga conmigo, generación de hierro. Y a las nuevas generaciones de los años 1970 hacia acá, yo le di un poquito más porque yo conozco gente que es de los 80 y tienen un carácter ahí, responsables y todo. Le llaman la generación de cristal. Diga conmigo, la generación de cristal. Entonces la gente que usted puede identificar a alguien que es de cristal, lo tocas y se quiebra. Le haces un bien y se devuelve enemigo tuyo. ¿Sí o no? Esa es la generación de cristal. Pero nuestros ancianos, nuestros antepasados, son ancianos que estamos perdiendo el día de hoy y se está perdiendo ese modelaje. Lo más importante que estamos perdiendo de nuestros ancianos, de nuestras épocas pasadas, es que se está perdiendo el carácter. Ya nuestros abuelitos no le pueden enseñar carácter a nuestros hijos, porque las nuevas generaciones de hoy no le estamos enseñando carácter a nuestros hijos. ¿Sí o no? Antes, cuando vos estabas pequeño, llorabas y te daban un fajazo, te daban una nalgada, te hincaban en maíz, te ponían una piedra en la cabeza y se calla. Y hasta que te relajabas, te quitaban la piedra y te levantaban de estar hincado, ¿sí o no? Pero hoy, cuando nuestros niños lloran, les damos el teléfono, les damos esto, para que no llore el bebé. ¿Y qué usted cree que estamos formando? Pregunto, ¿será que estamos formando? No, estamos deformando. Por eso es la generación de cristal. Porque cuando nuestros niños sean adultos y se enfrenten a una dificultad, no van a poder luchar contra esa dificultad porque van a estar mentalizados a que todo lo tiene que satisfacer y que las demás personas tienen que satisfacer sus propios deseos personales. Entonces dígale al papá que está a su lado, socalo bien apretadito con una faja, dígale. Dígale sin temor. Entonces yo quise hacer una comparación y voy a tratar de hacer una comparación entre nuestra generación antigua, que todavía tenemos muchos viejos de esa generación de hierro. Todavía tenemos gente, ¿cuántos tienen sus abuelos, sus papás vivos que son de esa generación de hierro? ¿Cuántos tienen? Los viejos son de hierro, ¿sí o no? ¡Ja! Esos viejos pilas, si te agarran ese cipote que tenés, te lo ponen alineado inmediatamente. Te lo llevan al campo, le dan un machete, te levantan a las 3 de la mañana y te dicen, papá, a trabajar, se ha dicho. Pero aquí los muchachos se levantan a las 10, a las 11 y no se levantan alegres, se levantan carudos, enojados. Quiero comida. Y si no les das la comida, te tiran la comida, te faltan el respeto. Señores, a mí me levantaba mi papá a las 3 de la mañana. Y no crea que él iba a ir conmigo. Me dijo, te levantás porque vas a ir al corral, vas a ir a buscar los bueyes, las vacas. Y no crea que a 15 minutos, no, tenía que caminar 45 minutos, muy de madrugada. Y yo solito con una lámpara, muriéndome del miedo, buscando al dichoso ganado para llevarlo a la casa a ser ordeñado. Y hoy los niños, ni a la escuela los queremos, en carro se va a dejar a los individuos a la escuela. El niño, la mamá sale, prende el carro, que esté bien calientito el carro para mi hijo. Sale el niño, se monta al carro, se sienta en el sofá con las nalguitas calientes porque el asiento tiene calentón. Generación de cristal. Y después uno lo ve, les digo, ¿por qué estás enojado? Pues, ¿qué está pasando? Si supieras, les digo yo, por donde yo pasé. ¿Cuántos pasaron eso? Entonces la generación de cristal es la generación que sin estudios educó a sus hijos. La generación de hierro es la generación que tal vez no estudió, algunos sí estudiaron, pero que aún así educaron a sus hijos. Si no querías estudiar, es que tenías que estudiar. A mí mi papá se convertía en agente secreto. Me iba a vigiar a la escuela, me iba a buscar a la escuela o al colegio.
Yo de repente salía y yo miraba que estaba un hombre que le hacía así, y era mi papá que estaba vigiándome usted. Y en ocasiones no me decía nada, solo me esperaba y ¡plas! Los fajazos en la espalda. Pues claro, no llegué a tiempo a la casa. Y hoy los padres de hoy hemos perdido esa imagen. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste la escuela de tu hijo? Ni sabes, ni conoces al maestro, ni a las graduaciones has ido. ¡Qué barbaridad! ¿Qué estamos formando? Generaciones de cristal, señores, con nada se van los tocas así, le van a hacer chirilín, quebraditos. ¿Sí o no? Entonces, nuestras generaciones de hierro me gusta porque se parece a la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva, un cristiano comenzaba a ser cristiano y ese tipo era cristiano por toda su vida. Y no como el cristiano irresponsable de hoy. Era cristiano que comenzaba en Jesús, se bautizaba en Jesús, predicaba en Jesús, le ponía la mano a la gente, eran sanos, señores, y no retrocedían. Los perseguían y no retrocedían. Hoy los cristianos de hoy están de cristal, diga conmigo, no son de cristal. Mire, a un cristiano de hoy nada le tiene que suceder para que renuncie a la fe en Cristo Jesús. Los cristianos de hoy, diga conmigo, nada. El hecho de que nadie te haga nada en la iglesia o afuera de la iglesia, el hecho de que nadie te falte al respeto, renuncias. Así está el cristiano de hoy. Nada te tiene que suceder para que renuncie. ¿Y de dónde van a renunciar si no toman compromiso con el Señor? Pues. Entonces Juan Lucerna hace esa pintura en honor y honra a los ancianos que se nos fueron. ¿Cuántos perdieron sus ancianos en esta etapa del COVID? Esa es una pintura hermosa, yo creo que la voy a comprar. Si se da la oportunidad, si la venden. Pues. Entonces, mis amados, necesitamos permanecer fuertes en Cristo. Los que han tomado la decisión y los que van a tomar la decisión de bautizarse hoy. Tal vez usted no traía planes de bautizarse, pero yo lo voy a invitar a través de la palabra a que tome esa decisión, reciba a Cristo en su corazón y bautícese. Y una vez que se bautice, usted inicie firme en los caminos del Señor como un cristiano de hierro, como eran nuestros antepasados. Te educaron. Mire, nuestros antepasados, nuestra generación de hierro, la generación de hierro se le llama. El orgullo de ellos es que vos fueras el muchacho más educado y te hacían a que fueras educado. Si vos como niño te encontrabas con un adulto, tenías que rendirle honores al adulto, tenías que saludarlo. ¿Sí o no? Y si no lo saludabas, te decían, vení para acá, anda a saludarlo. ¿Y hoy? No, hombre, hoy más bien los padres te miran a ver si para pelear con vos, que no le digas nada a sus hijos. No educan, malforman los padres de hoy. Y diga conmigo, necesitamos cambiar eso. Entonces, nuestra generación de hierro nos dejó un legado de seriedad y de responsabilidad que nosotros necesitamos retomar. La iglesia primitiva nos dejó un legado de seriedad y responsabilidad en el reino poderoso del Señor. Mire, la otra vez voy a dejar al liceo, a la escuela. Por cierto, el lunes te voy a mandar a pie, hijo. Lo voy a dejar en el carro, ¿va? Lo voy a dejar. Y cuando yo lo voy a dejar, lo bajo, regreso, y están un grupito de 8 muchachos que tenían que estar en clases. Pero los tipos tenían un grupo, no entran a las clases. Anda la policía rodeando la escuela para hacerlos que entren. Oiga bien cómo estamos hoy. Y usted, si es padre y sus niños están chiquitos, usted está a tiempo para educarlos correctamente.
Y si usted tiene una hija o un hijo que va a ir a la escuela, vaya, arregle lo que es. Y si no, cuando venga a casa, suéneselo. Entonces yo voy, dejo a mi hijo, regreso. En lo que yo regreso, miro el grupito, bien vestidos usted. Eso me dice a mí que los padres se preocupan por ellos. Y me detengo, abro mi vidrio y les dije, hey, go back to school. What are you doing here? Y se me vienen todos esos tipos corriendo encima y me empiezan a decir malas palabras. Y Señor Jesús, y yo salí huyendo por mi vida porque si no me mataban los individuos. Salí huyendo. Salí blanco, payulo de ahí. Casi me alcanzan. Imagínense cómo estamos. ¿Ah? No, nuestros ancianos conocían tus maestros. Iban a la escuela y le decían a tu maestro, mira, si no se porta bien, sonalo. Y en aquel tiempo los maestros tenían la autoridad por el gobierno de darte. Una vez un maestro que yo tenía, toqué a una compañera y sacó una de jícaro, una vara de jícaro, me pegó 3 y me mandó a correr 20 vueltas alrededor de la escuela. ¿Y hoy? Dígame hoy. Diga conmigo, generación de hierro. Las generaciones de hoy, no solo en el mundo, pero en la iglesia también. Ponerle slide donde están las estadísticas, hijo. Las estadísticas, que hay uno, ese ahí. No sé si lo podés correr para aquí, para este lado, ¿lo podés correr o no? Bueno, ahí salen las estadísticas. Correlo para acá, hijo, para este lado. No, dale para arriba. No me salió todo. Bueno, las estadísticas, de acuerdo a la organización Barna, hay una organización que se llama Barna en los Estados Unidos, que mide el crecimiento de la iglesia de los años, ese es el año 93. Ese era el nivel de asistencia en las escuelas, en las iglesias. El nivel, yo lo tengo en mi computadora, no lo pude pegar bien ahí. El nivel de asistencia en esos años era del 45%. Hoy, en el año 2020, solo estamos en el 20%. Más de un 15% de la iglesia, de la gente que asistía a la iglesia, desertó de la iglesia. En el otro lado, esa línea está bien abajo. El 25%, este es el año 93, 25%, usted sígame aquí, este es el año 2009, tendría que estar por este lado, el año 2020, el 25%, oiga bien, año 2020 bajó hasta aquí, el nivel de asistencia a las iglesias semana a semana. Entonces, los niveles de deserción de las iglesias hoy son más grandes que nunca. 3 de cada 5 personas vienen a la iglesia, 3 desertan, 2 se quedan. Esa sería la cosa. Estamos perdiendo, en este COVID perdimos nuestros ancianos, perdimos nuestros viejos, que todavía nos reflejaban un buen ejemplo de hombría, de maternidad. También los perdimos y la iglesia está perdiendo este mundo. Tenemos que hacer algo al respecto. Señores, dígale que está a su lado, esto es serio. Estadísticamente probado. Usted puede ir a internet y busca organización Barna, niveles de crecimiento, niveles de pérdida en las iglesias. Usted se va a dar cuenta que es una realidad lo que le estoy hablando. El cristiano de antes, ¿cuántos se reconocieron cristianos muy ejemplares de antes, con buen testimonio? Que caminaban casi en las nubes. Te miraban y te decían, mira, el Señor te dice esto y esto y esto. Que te hablaban de la palabra de Dios, Salmo exactamente como está. ¿Cuántos conocieron cristianos así poderosos? Hacían vigilias, amanecían a las 6 de la mañana. Señores, el templo se llenaba. Hoy no, hoy las cantinas están llenas, la iglesia está vacía. Anoche tuvimos una vigilia poderosa de oración, una mini vigilia. A las 10 terminamos usted. No, a las 10:20 ya algunos estaban incómodos. Y las vigilias que hacían nuestros antepasados cristianos, amanecían a las 6 de la mañana, algunos le pegaban todo el día y terminaban hasta en la noche.
Y eso era un placer, era placentero para ellos. Era algo, diga conmigo, placentero. Hoy venís, mira, hoy los pastores, la predicación tiene que ser 30, 45, no más, porque el hermanito se molesta y ya no va a ir a la iglesia. Y antes no era así antes. No, los servicios eran de 3 horas, 4 horas, 5 horas. Era un placer estar en la casa del Señor. Hoy se ha perdido eso. ¿Sí o no? Denle un aplauso al Señor, pues. Si está alegre, no se vaya a enojar conmigo, que es la realidad. Entonces nuestra generación de hierro, nuestros ancianos que se nos fueron, tenían falencias. A pesar de falta de todas las cosas, nunca permitieron que te faltara nada en tu casa. Hoy lo tenemos todo, pero como que no tuvieran nada. ¿Sí o no? A veces, mire, comer, para mí, una etapa yo me recuerdo de niño, comer tortillitas con sal era poderoso. ¿Sí o no? ¿Cuántos comieron tortillitas con sal y cómo se sabroseaban? Tortillitas con leche porque no había carne. Era de lujo. Era de lujo el huevito, el arrocito. Cuando vos tenías huevito, arrocito, frijolitos, que era un plato exquisito. Hoy los niños ya no comen huevitos, frijolitos, quesitos, ni tortillas, ni sal. Hoy los tipos comen puro churro, chocolate, candy, confite. Los vas a matar, por el amor de Dios. Ya después, cuando a 30 años van a andar todos enclencas aquí. Por el amor. El evangelio ha cambiado también. Antes te predicaban la palabra, vení, recibí a Jesucristo, te presionaban, te daban la palabra, que recibieras al Señor, que te arrepintieras de tus pecados, que le entregaras tu vida a Cristo. Hoy no. Hoy el mensaje que quieren oír en la iglesia es de prosperidad, es de dinero, es consejo para vos. No, si el Señor te va a enseñar a vivir, lo que necesitas es a Cristo en tu corazón y permitir que Él cambie tu vida, permitir que Él te llene de su presencia. Señores, ¿cuántos extrañan esos ancianos de antes? ¡Qué bárbaro! La iglesia primitiva. No es más, ni vayamos tan lejos. No tenemos que ir tan lejos a la iglesia primitiva, la iglesia de 10 años atrás. Mire, yo soy de un cantoncito. Y yo me recuerdo que cuando hacían servicios evangélicos ahí en la aldea, la casa de esa persona se llenaba, no cabían los carros. Aquel era una algarabía, que había una predicación de la palabra de Dios. Venía gente de un lado, gente de otro, viene el predicador de tal ciudad, y cuando vos mirabas era un viejito, un anciano, humilde, con su Biblia en la mano aquí, y a los servicios le zumbaba el mango. Como dicen los cubanos, eran buenos pues. ¿Sí o no? Y hoy, señores, ¿qué está pasando? Somos los mismos seres humanos. Hoy venimos a la iglesia, nos sentamos y luego ya nos queremos ir. Lo tenemos todo. Mire la computadora que ando aquí, manzana. Hoy lo tenemos todo. Mira, hoy lo tenés todo. ¿Cuántos conocieron algún cristiano ciego y que se sabía los versículos de la palabra de Dios de pe a pa? Y vos que tenés los ojos buenos, tenés teléfono, tenés la Biblia, no te sabes ninguno. Enojate. Poneme el cuadro, poneme la pintura, Jairito, por favor. Entonces, usted tiene que darle a sus hijos, mire, dele frijolitos, tortillas, sopa, denles comida, hombre. Ya quíteles esa dieta del churro. Eso no es comida, dígale, eso es chatarra, papá, dígale al papá que está a su lado. Eso es chatarra. Eso es comida chatarra. ¿Acaso fueron tus padres así contigo? ¿Te mataban con los candies, con la cantidad de azúcar que te daban? No. Mira, mi esposa agarraba el Eliseo, te me comes la comida y hasta que
y el tipo se ponía a llorar y lloraba. Y luego si no se la comía lo dejaba ahí castigado hasta que se la comía. Y ahora a los muchachos, miren, mis hijos, que por la gracia del Señor comen arroz, frijoles, lo que comemos nosotros comen ellos. Yo conozco familias que la mamá cocina, son 6 hijos, cocina para uno hamburguesa, cocina para el otro osmil, cocina para el otro, todos es un banquete diferente para cada uno de ellos. ¡Qué locura usted! Como que le estoy adivinando, ¿eh? ¿Ah? No, usted cocina una sola cosa y que coman una sola cosa y punto, y se acabó la bulla. Los cristianos de antes comían, como dijo el apóstol Chago Zune, pura palabra, papá. Palabra de Dios, no se ofendían. Tomaban la palabra y corregían su vida. Hacían los cambios necesarios. Hoy nos ofendemos con la palabra. Si es que la palabra no puede cambiarse por un mensaje diferente, no podemos predicar, hablar algo diferente. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Cada predicación tiene que ser cristocéntrica. Si cuando yo no menciono a Jesucristo me siento mal, dije yo, Señor, ¿en qué me equivoqué? Porque algo de Jesucristo tengo que hablar, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de Él, exaltarlo a Él, magnificarlo a Él, al Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que Él reciba toda la gloria, toda la adoración y toda la alabanza. De eso se trata el servicio de la iglesia, magnificar a Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada más, porque Él es el que va a cambiar tu vida. Nuestra generación de hierro se nos está yendo. Ahí está el cuadro. Usted puede leer, dice la generación hierro y la generación de cristal. Aquí atrás están los de cristal. Y allá está una anciana, los queda viendo y dice, ay, compadre, voy a orar por ustedes desde el cielo. Mi abuelita agarraba el machete, se iba para el campo. Yo la oía, jule, jule, le decía a los perros, a las vacas. Yo no sé, pero 3 de la mañana, 4 de la mañana, levantados y ancianos. Y era un vaso de agua que se tomaban. Y los muchachos de hoy se levantan a las 10 y ocupan de Red Bull. Necesitan C4. Generación de cristal. Los cristianos de hoy no les basta. Miran a Cash Luna, miran al otro, miran aquí, miran allá, el mejor predicador, pero no hacen los cambios. ¿Y de qué sirve? Esto se trata, señores, de tomar decisiones radicales y hacer cambios. Diga conmigo, radicales. De eso se trata. Diga conmigo, generación de hierro, generación de cristal. La generación de hierro trabajó desde que eran niños, desde temprana edad, y aprendió el valor de las cosas, no el precio. ¿Cuántos conocen, cuántos empezaron a trabajar desde que eran niños? Y ustedes conocen el valor de las cosas. Facundo Cabral dijo, lo importante no es el precio, sino el valor de las cosas. Solamente lo barato se compra con dinero. Hoy, para tú identificarte, en una conversación de 2 personas, ajá vos, ¿y cuánto te va? ¿Y tu casa? ¿Qué tal? No, vos, mi casa vale $500,000. Ahí en tu mentalidad vos estás diciendo que tu casa es valiosa, pero no lo es. Si las casas de hoy segundos, y queda nada. Hoy en día nosotros tenemos cosas valiosas. La casa de Abraham Lincoln. ¿Sabe cuántos saben? Abraham Lincoln fue el 16 presidente de los Estados Unidos. Y de Abraham Lincoln, el gobierno de los Estados Unidos posee todo. Posee su casa cuando era un niño y posee su casa cuando era un adulto. Vaya, ofrézcale usted al gobierno del estado donde está la casa de Abraham Lincoln $10 millones a ver si se la van a vender. No tiene precio, diga conmigo, no tiene precio.
es invaluable, no la podés comprar, ni aún poseer, ni aún des un país entero, no podés comprarla. ¿Sí o no? Diga conmigo, es invaluable. Porque Abraham Lincoln, como presidente, fue parte de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Abraham Lincoln levantó a este país en un movimiento industrial capitalista para que este país pudiera estar a donde está hoy. Museos. Si vos querés ir a visitar, vas a visitar, pero si querés comprar no podés. Diga conmigo, es invaluable. Señores, los principios de nuestros ancestros son invaluables. Los principios de la iglesia primitiva son... No podés negociar la vida en Dios. A mí me dicen, mira, anda, haceme este trabajo el domingo, te voy a pagar $10,000. ¿Usted cree que voy? Que me dieran $10,000 un domingo por ir a hacer una tontera. No voy. Si quieres lo hago el lunes, pero no el domingo, porque el domingo es el día del Señor. Y hoy yo voy a venir a su casa, voy a darle gracias, voy a darle gloria y honra por todo lo que ha hecho en mi vida, porque no tiene precio, es invaluable. Entonces, la generación de cristal le ha perdido el valor a las cosas. Tienen que tener precio para ser importantes. Hay hombres que dejan su primer amor, dejan su primera esposa, la esposa que les dio un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Hay hombres que dejan su primer hogar, su amor de niñez. Tuvieron 3 hijos con esa mujer. Fue la primera mujer, el primer amor de su vida. Fueron niños, disfrutaron juntos, se conocieron, tuvieron sus primeros hijos y abandonan su mujer y se van con otra por lo bonito, por lo que es bonito exteriormente. Creen que mejoraron, ¿no? Oiga bien cómo estamos. En los Estados Unidos, las estadísticas del Departamento de Salud de los Estados Unidos, hoy tenemos más de 50 millones de madres solteras en los Estados Unidos que estaban casadas, su esposo las abandonó y se fue con otra. ¿Sí o no? ¿Cuántos conocemos madres? Yo conozco muchas madres solteras. Pero es porque hemos perdido los principios de nuestros ancestros y nuestros pasados. Como cristianos nos pasa lo mismo. Cristianos de cristal. No nos afirmamos en Dios. No permanecemos en Dios. Señores, la iglesia primitiva era una iglesia bárbara, tremenda. Cuando Saulo inicia a perseguir la iglesia, dice que Pablo respiraba, dice, muerte. Y legalmente él iba a la sinagoga, sacaba a los cristianos, los arrastraba, los perseguía, pero ellos no retrocedían. Permanecían predicando la palabra del Señor. Señor, con facilidad. Nada nos hace retroceder. No digamos un problema serio. La generación de hierro, la generación cristiana, esa iglesia primitiva, esa generación de hierro cristiana primitiva, valoraba verdaderamente el reino de Dios. Abandonaban sus casas. Pedro abandonó su negocio. Pedro se fue con el Señor, permaneció siendo discípulo de Jesús. Hoy el cristiano viene a los pies de Cristo, a la semana renuncia. Si tiene 1 añito, 2 añitos, a la primera se va. Como que busca una oportunidad usted para ya no buscar de Dios. Como para huir de la iglesia. Estaba un audio acá, hijo, sonando en la pantalla. Diga conmigo, yo necesito permanecer en Dios.
Usted necesita permanecer en Dios. Hoy usted va a tomar la decisión de recibir a Cristo, de bautizarse, pero necesita permanecer en la salvación. Pablo dijo, debemos permanecer en la salvación que hemos alcanzado. La generación de hierro que se nos está yendo nos ha dejado un legado de suma importancia y nosotros necesitamos retomarlo. La generación de hierro cristiana que nos ha abandonado, que ya no está en este ejemplo que tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, necesitamos retomarlo en nuestras vidas. Señores, la Biblia dice, Hechos capítulo 2, versículo 48, dice que partían el pan en las casas y tenían todas las cosas en común con alegría y sencillez de corazón. Se reunían en la iglesia, compartían, comían, disfrutaban, gozaban, se alegraban juntamente, tenían una coinonía sana, bendita. Nuestros ancianos así eran, ¿sí o no? Yo me recuerdo cuando yo era un niño, mi papá salía, había un lugar especial donde se encontraban con todos ahí. A mi papá no tenían que mira, viejo, voy a llegar. No, él sabía que iba a venir a esa visita y él esperaba la visita. Y hoy no es como antes, no era como hoy. Hoy en nuestras casas tenemos sofás con masajeadora, con calentón en las nalgas. Antes lo que nuestros ancianos, lo que había en mi casa, era un tablón hecho a mano, ¿sí o no? Era un tablón y ese tablón estaba listo para que vos llegaras. La comida, si vos querías ir, vos ibas. Yo llegaba donde mi abuela, hijo, ¿querés comer? Sí. No, hoy no te esperan, hoy tenés que avisar. Hoy tenés que avisar si quieres visitar a alguien. Y hoy más bien la gente cuando está bien, cuando alcanza cosas, no quiere que nadie lo visite. ¿Cuántos les gusta que lo visite? Ay, no, usted, a mí no me gusta ir a la iglesia, usted. Es que esos hermanos son hipócritas. No, ese concepto errado tenés que botarlo de la cabeza. Ese es un concepto errado, de cristal, de gente sin carácter. Anoche me gustó mucho, anoche tuvimos una noche de oración bien hermosa, no era ni vigilia, pues. Oramos bien lindo, bien sabroso y al final todos nos fuimos a comer cafecito con pan. Yo me gozaba cuando escuchaba a los hermanos y las hermanas conversar, platicar, jugar, bromear y la pasaron bien. Los muchachos se fueron a comprar sus alitas de pollo ahí con Supercotito, pero el Supercotito dijo, yo me llevo mis alitas y los dejo ahí con hambre. Muchachos, es tremendo usted. Entonces, hoy en día nosotros como iglesia, la iglesia necesita avivarse. La iglesia necesita avivarse. Desde las más grandes hasta las más pequeñas usted. Y en las iglesias grandes hay un problema que como ahí te disimulás. Pero en una iglesia pequeña no podés disimularte. Mira, el hermano no quiere evangelizar, ya tiene un montón de años conmigo, no quiere evangelismo. ¿Cómo te vas a esconder? No es que te está... Tan serios ustedes, hombre. ¿Cuántos están disfrutando? Eso, denle un aplauso al Señor. Antes se leía, hoy ya no se lee. Hoy, ¿cuándo fue la última vez que leíste? Me voy a ir por línea aquí. ¿Cuándo fue la última vez que leíste? Y me tenés que probar que leíste de verdad. Y lo mismo le estamos enseñando a nuestros hijos. No leemos, no nos ven leyendo. Ellos no saben, ellos no leen. Van a vivir de lo que los demás les cuenten y les digan. Dígale que esta sola la lectura es importante. Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Romanos 8, versículos 31 al 39. Dígale al que está a su lado,
iniciando, permaneciendo y prosiguiendo en el llamado y el propósito de Dios. Romanos 8, 31 al 39 dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿como no nos dará también con él todas las cosas? Oiga bien, qué convicciones. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dígale al que está a su lado: ¿quién me va a separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Esa era la iglesia primitiva. Vivía en persecución. ¿Acaso nosotros los cristianos estamos en persecución en los Estados Unidos? No, aquí estamos en persecución de la glotonería, de la pereza, de las redes sociales. Esa es nuestra persecución. Me gustaría que te ofrecieran un trabajo y que te enviaran a trabajar a Afganistán y que allá tú inicies a practicar la fe en el Hijo de Dios, que te vuelvas evangélico cristiano, que hagas una reunión en tu casa. Te pregunto, ¿será que te van a dejar que la hagas así tranquilamente? Allá te van a perseguir. Te pregunto, si te mandan para Afganistán, si te envían a China por un trabajo, te toca irte o te mandan como misionero de la obra del Señor, y cuando te digan, mira, Cristo o la muerte, ¿renuncias o permaneces? ¿Renuncias o permaneces? ¿Ah? Pregunto, ¿renuncias o permaneces? Que te diga, mira, necesitamos que dejes de hacer estas reuniones en tu casa, porque si las haces te quemamos tu casa. ¿Cuántos hemos visto noticias que en el oriente están quemando las casas de los cristianos? Están quemando iglesias. Si te dicen, si haces una reunión más, te ponemos fuego a este edificio, ¿lo haces o renuncias? ¿Renuncias o lo haces? ¿Cuántos no renunciarían? Levanten la mano. ¿Cuántos no vamos a renunciar al evangelio de Jesucristo en estos tiempos de hoy, señores, donde nuestra persecución no es como la persecución que viven los cristianos del Medio Oriente, pero están activados en Jesucristo, predicando la palabra de Dios en todo tiempo, a escondidas? Pero ellos predican, hacen sus reuniones a escondidas. Aquí las hacemos a libertad. Allá no pueden hacer las cosas como los hacemos aquí, señores. Ellos lo tienen que hacer aún arriesgando su propia vida. Usted vino aquí, no arriesgó su vida, solo el tiempo que usted le está entregando al Señor, y Dios te va a bendecir por lo que haces. Necesitamos permanecer. Necesitamos familiarizarnos con la iglesia. ¿Sí me doy a entender? Familiarízate con la iglesia. Que el venir a la iglesia te sea placentero. Diga conmigo, placentero. Que esto que estamos haciendo sea un placer para ti. Escuchar la palabra de Dios. Que no te sea molesto, que no te sea cansado, sino que cuando venís, escuchás la palabra, salís motivado, salís vivo espiritualmente hablando. Diga conmigo, generación de hierro. La generación de cristal, el día de hoy, te levantaban a las 3 de la mañana, siendo un niño de 12 años. De 10 años, 3 de la mañana, vámonos para arriba, papá, se me va a traer el ganado, las vacas, y va a hacer esto, después a jugar. Lo primero es trabajo. Hoy, primero es jugar, no saben lo que es el trabajo. Esas son las generaciones que estamos viviendo el día de hoy. Venimos a la iglesia, se le habla de trabajo al cristiano, se le habla de compromiso. Eso no es emocionante.
Es emocionante eso. Pero si le hablamos a la gente, mira, Dios te va a bendecir, Dios va a hacer un milagro poderoso en tu vida, Dios te va a quitar esto, te va a quitar esto. Ahí sí despertamos y decimos amén, aleluya, qué poderoso está el pastor. Pero ya cuando escuchamos compromiso, seriedad, responsabilidad en el reino de Dios, ahí ya nos da sueño, no está bien la predicación, está mal y terminamos criticando al pastor. Señores, hoy tenemos una deserción de las iglesias día a día. La organización Barna dice que cuando los muchachos crecen y ya salen debajo del gobierno de sus padres, renuncian de la iglesia para nunca regresar. Nunca regresan. Una vez salen debajo de tu seno, nunca jamás regresan a la iglesia. Si nos conviene, necesitamos afirmarnos en el Señor. Dígale al que está a su lado, necesitas afirmarte en el Señor. Jesús inició su ministerio bautizándose. Oiga bien, Jesucristo inicia su ministerio, Mateo capítulo 3, Jairito. Jesucristo inicia su ministerio bautizándose. Oiga bien qué irónico, Jesucristo no tenía necesidad de bautizarse, porque el bautismo con el que Juan bautizaba era un bautismo de arrepentimiento por haber violado los mandamientos de Dios. Y a ese bautismo dice la Biblia en Mateo capítulo 3, del 13 al 17, que toda la ciudad de Jerusalén, Judea, Galilea, venían y a los alrededores del Jordán venían para ser bautizados por Juan. Oiga bien, Jesucristo cuando viene a bautizarse, Él viene a bautizarse porque le era necesario obedecer. Diga conmigo, obediencia. Jesucristo fue obediente, Él no necesitaba el bautismo porque en Él no había pecado. Jesucristo no había pecado, Jesucristo no había violado la ley, pero Él se bautiza porque le era necesario ser obediente. Diga conmigo, obediencia es el camino a la bendición de Dios. Obedecer es obediencia, obedecer es bendición. En una ocasión yo le digo a mi hija, hey, si ven para acá. Ven aquí, hija, ven abajo. Ella estaba arreglando su cuarto, ella estaba trabajando duro. Le digo, hija, ven, necesito hablar contigo. Me dice, no, pastor, estoy arreglando mi cuarto. Diga conmigo, obediencia. Lo que vengas, te digo aquí, hombre, ven ahorita. No, estoy arreglando mi cuarto. Estaba haciendo algo bueno, pero estaba. Usted no se quede haciendo algo bueno afuera y no venga a la casa del Señor. Eso no es obediencia. Diga conmigo, obediencia. Es importante que nosotros como cristianos iniciemos, pero también permanezcamos. Diga conmigo, permanecer. Y la permanencia tuya como hijo de Dios no es responsabilidad mía como pastor. Nosotros como iglesia activamos lo que se llama el modelo de Jesús. En el modelo de Jesús está el ganar, consolidar, discipular y enviar. Te ganamos para Cristo, no nos pertenecen a nosotros, te activamos para con Dios. Y una vez te ganamos para Jesús, te consolidamos en el reino. Diga conmigo, consolidación. Para que tú vayas y hagas la obra del Señor. Entonces, una vez tú eres ganado para Dios, tú vas a ser consolidado. Diga conmigo, consolidado. Y cuando tú eres consolidado, tú inicias a vivir una vida activa cristiana o una vida cristiana activa. El problema es que hoy en día tenemos mucho cristiano pasivo. ¿Cuántos cristianos pasivos habemos aquí? Que ni por el dolor de cabeza que nos da oramos. Ni a la hormiga le echamos fuera el demonio.
No digamos ni al perrito, pues ni al gatito. Ore por ese calate que hace mucho ruido, hombre, aunque sea. Es el alboroto del perrito en la llave. No, ora por él. Ministrelo. Entonces, hay dos causas por las cuales la iglesia de hoy está perdiendo pueblo, está perdiendo almas. La gente hoy se congrega a la iglesia, por una puerta sale, entran y así como entraron, sale, goodbye. No lo vuelves a ver. Van una semana, se desaparecen 2 años. Van 2 días, se desaparecen 5. No, es que eso no está bien, iglesia. Nosotros necesitamos entender que en cada uno de nosotros como cristianos, tenemos una responsabilidad para con Dios. Usted, dígale al que está a su lado, tú eres responsable delante de Dios. Usted es responsable delante de Dios por el altar familiar cristiano en su casa. Usted es responsable delante de Dios que cuando sus hijos salgan de su hogar, salgan con una mentalidad de hijo de Dios. Usted es responsable, no puede responsabilizar a los demás. Dígale al que está a su lado, usted es responsable. Entonces, cuando nosotros entendamos eso como iglesia, que cada uno de nosotros tenemos responsabilidad mutua, partes iguales. Yo oro, vos también orás. Yo busco de Dios, usted también busca. Yo trabajo, todos somos parte de este mecanismo de crecimiento dentro de la iglesia del Señor, dentro de nuestra familia. Dígale al que está a su lado, no andes echándole la culpa a los demás. Dígale, eso es vos. ¿Acaso nuestros ancianos nos enseñaron eso? La generación de hierro que nosotros que estamos perdiendo en los tiempos de hoy eran así. No, eran viejos responsables. Si te decían, mira, a tal hora llego, ahí estaban. Si te decían, mira viejo, préstame $500, te lo doy la otra semana, en la próxima semana te daban el dinero. Si te decían, espérame, llegaban. Si te daban una palabra, la cumplían. Y hoy, primero Dios, hermano, tal vez, ahí si Dios quiere, y nunca aparecemos, ¿sí o no? Diga conmigo, iniciando, permaneciendo y viviendo activado en el propósito de Dios. Voy a ir terminando para tomar tiempo, y apenas estamos iniciando. 3:39. Jesús tomó la decisión de venir al mundo, iniciar en Dios y vivir activamente en Dios. Uno de los atributos que yo quiero tocar y luego pasar al bautismo de Jesucristo, de los discípulos de Jesús, como la iglesia primitiva, es la característica de la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Jesucristo fue el ejemplo más sublime de obediencia. Él fue obediente al Padre. Juan capítulo 6, versículo 36 dice, porque dice de Jesucristo, Él dijo esto: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Obediencia es llevar a cabo la voluntad del Dios que te envió a hacer su voluntad. Diga conmigo, obediencia. No esa obediencia ¿cómo se dice? A rascadientes. Usted no esa obediencia desinteresada, sino una obediencia activa, sino una obediencia con humildad y alegre. Tú sabes que el hacer la voluntad de Dios para Jesucristo le era motivo de gozo y alegría. La Biblia dice que Él fue con el gozo apuesto. Dice que fue obediente, diga conmigo, obediencia hasta la muerte. Diga conmigo, obediencia, o sea, una obediencia hasta la muerte es que no importa lo que pase, este mundo tiembla, sucede lo que sucede, tú no te apartas del amor de Cristo, ni la muerte, ni la vida, ni lo que es, ni lo porvenir, ni ángeles, ni demonios te va a apartar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga conmigo, obediencia. Entonces Jesucristo estaba
estaba en Galilea y fue para ser bautizado por Juan. Cuando Juan ve a Jesucristo, cuando Juan mira a Jesús, le dice Juan: Señor, yo te voy a bautizar a ti. Juan ya sabía que él era el Hijo de Dios y Juan sabía que él era inferior a Jesucristo. Yo no puedo bautizarte a ti. Señor Jesús le dijo: bautízame tú a mí. Y Jesucristo le dijo: Juan, déjate de locura, deja que se lleve a cabo toda justicia. Obedezcamos lo que Dios ha establecido y bautíceme de una vez por todas. Diga conmigo: obediencia. Obediencia. Dígale al que está a su lado: obediencia. Obediencia es la bendición. Cuando tú obedeces a Dios, por esa obediencia con Dios, la bendición de Dios es una consecuencia de tu obediencia. Nosotros necesitamos parar de orar tanto, pidiéndole tanto a Dios, y necesitamos obedecer más. Mire, ahí estoy orando, hermano. Solo orando pasa el individuo, pero no es obediente. Todo es oración y la obediencia se va por el retrete. No le obedecen a Dios. La obediencia es una de las cosas que hemos perdido en los tiempos de hoy. La iglesia primitiva era una iglesia obediente. El Espíritu Santo le hablaba a Pablo, a Cornelio, a Pedro: mira Cornelio esto, mira Pedro. Ellos obedecían y iban. Cuando el Espíritu Santo te habla a vos y te pone el deseo en tu corazón de que vengas a la casa de Dios, que escuches la palabra de Dios, que recibas a Cristo en tu corazón, te resistís. Te resistís totalmente. ¿Cuántos le vamos a entregar nuestro corazón al Señor en esta tarde? No se resista al Señor. Él es Rey de reyes y Señor de señores. El todo de Dios lo inicia la palabra de Dios. Esto que estamos haciendo hoy inicia el llamado, el ministerio de Dios en tu vida. La predicación de la palabra de Dios inicia el todo y la plenitud de Dios en tu vida. A través de la predicación viene la sanidad, a través de la predicación viene el arrepentimiento, a través de la predicación se activan los dones de Dios en tu vida, a través de la predicación de la palabra se activa el todo de Dios en tu vida. A través de la predicación de la palabra. Oiga bien lo que dice Romanos capítulo 10 versículo 14. Cuán hermoso, dígale al que está a su lado, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuántos vamos a predicar la palabra del Señor? Aleluya. Es hermoso predicar la palabra del Señor. Hoy, muchachos, ustedes que se van a bautizar, hagan ese compromiso con Dios, que cuando usted salga de esas aguas que están frías, ahí se nos va a congelar, pero usted va a salir encendido por el Señor, a predicar la palabra en su casa, en su trabajo, a llenar la iglesia, la casa de Dios. No es posible que la iglesia esté perdiendo. Las estadísticas que yo les leí dice que de cada 3 personas que se congregan a la iglesia, 2 se quedan, 3 se van. Semana a semana. ¿Cuál es la solución? Formar cristianos serios a través de la predicación seria de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Cuando Jesucristo fue bautizado, cuando los discípulos de Jesús fue bautizado y cuando la iglesia primitiva bautizaba, iniciaba una ola del mover de Dios. Jesucristo fue bautizado. Lo siguiente que sucedió con Jesucristo es que se apartó en el desierto a buscar de Dios. Y una vez buscó de Dios, vino a la ciudad y inició a predicar la palabra del Señor. Lo perseguían, sí. Le decían: eres hijo del diablo,
en nombre de Beelzebú echa fuera a los demonios, no hay problema. Él seguía, nadie lo detenía. La iglesia primitiva, lo mismo. En la primera predicación de la iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, Pedro predica. Pedro se levanta a predicar. Pedro se levanta a predicar la palabra. Porque habían unos de otras naciones que cuando el Espíritu Santo se derramó, en aquel lugar decían, estos están llenos de mosto, estos están locos, estos no están bien. No entendían que era la llenura del Espíritu Santo que había descendido sobre las personas que estaban ahí, que eran más de 3,000 personas. Y Pedro inicia a predicar. Y al final de la predicación de Pedro fue una predicación sencilla. No fue una predicación de prosperidad, no fue una predicación motivacional, fue una predicación cristocéntrica. Cuando usted lee las predicaciones de Pedro, usted se va a dar cuenta que lo que Pedro dice, ustedes negaron a Jesús. A ustedes vino el Señor, ustedes no lo recibieron, ustedes lo mataron, ustedes lo negaron. Él era el Hijo de Dios. Él va a Isaías y les habla del Viejo Testamento, porque ellos no tenían Nuevo Testamento, simplemente tenían Viejo. Y Pedro les predica del Viejo Testamento con cada una de los versículos y lo lleva a esa plataforma del Viejo Testamento y les muestra que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios y que ellos lo habían matado. Y le dicen a Pedro, Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Entendieron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entendieron que Jesucristo había venido a ellos y ellos lo habían asesinado y no lo recibieron. Y ellos le dicen a Pedro, ¿qué haremos, Pedro? Y Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús para el perdón de todos sus pecados. Diga conmigo, bautismo. Y es lo que vamos a hacer ahora. Yo les compartía en una de las enseñanzas el martes antepasado mi experiencia personal de mi bautismo. Cuando me bauticé, antes de mi bautismo, yo me preparé para mi bautismo. Soñaba con mi bautismo. Deseaba ser bautizado. Soñaba con ser bautizado. Y no solo eso. Soñaba con predicar la palabra de Dios. Soñaba con casarme, todavía no me había casado. Soñaba con hacer las cosas bien delante de Dios. Soñaba con abrirme grupo de amistad, soñaba con hacer todo aquello que los hermanos hacían y en todo aquel mover en el cual yo estaba envuelto. Y cuando me bauticé, inicié un crecimiento integral, normal de mi vida cristiana. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Que una vez usted inicie en los caminos del Señor, no solo inicie, sino diga conmigo, dígale que está a su lado, que usted permanezca también. La permanencia en el Señor es importante y es clave. Usted necesita permanecer en el Señor. Me decía un muchacho anoche que yo evangelizaba, mira pastor, me dice que yo vine al Señor, recibí a Jesús y estuve 5 años que el Señor Jesús me respondiera y Él nunca me respondió. Yo por eso me fui, porque nunca me respondió. Les digo yo, pero eso es lo que el Señor quería afirmar contigo, la fe que tú tienes. Quería que tu fe creciera. Tú sabes que esperar en el Señor es lo más hermoso que hay. Tú le estás creyendo a Dios por un milagro en tu vida. Estás orando, estás esperando, estás orando, estás esperando, estás orando, pero en lo que vos orás y esperás, tu fe crece. Y te vuelves un cristiano más fuerte. Deja conmigo, los cristianos de cristal quieren que un milagro les suceda de la noche a la mañana. Y Dios no trabaja así. Dios no va a hacer un milagro cuando tú quieres. Dios va a hacer un milagro cuando Él le va a dar la gana. ¿Qué le parece si se pone de pie? Señor,